Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarle El Pueblo Cuestiona en su segunda parte. En el día de hoy pues nos honra con su presencia una recia figura de la cardiología de República Dominicana o de la medicina de República Dominicana. Hablamos del doctor don Pedro Ureña. Es una figura harto conocida en nuestro país y, por qué no decirlo, uno de los más prestigiosos cardiólogos de República Dominicana. Quisimos invitarlo a él para hablar sobre algo que nos atañe a todos, la salud, y de manera muy especial la salud preventiva, que nosotros pues hacemos tanto énfasis en llevar educación al pueblo dominicano y, por qué no, un poco de conciencia también a los que nos gobiernan, los han gobernado, los que nos gobiernan ahora y los que nos puedan gobernar en un futuro no muy lejano. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con nuestro invitado especial, que lo es el doctor don Pedro Ureña, reconocido cardiólogo. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona en su segunda parte, también con la honradora presencia de un reconocido cardiólogo, como lo es el doctor don Pedro Ureña. Y le vamos a hacer una pregunta un tanto infantil, diríamos nosotros, pero miles o millones de seres humanos ignoran qué es el corazón, doctor. Bueno, explíquenos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a su programa. Para mí es un verdadero privilegio. El privilegio nuestro tenerlo a usted aquí. La verdad que muchas gracias. Pues el corazón es el órgano que se encarga de bombear la sangre en el cuerpo humano. Y tenemos que recordar que el cuerpo se alimenta de todo lo que es alimentación, oxigenación, es llevada por la sangre. Los glóbulos rojos son los encargados de que el tejido se mantenga vivo. El corazón es el que se encarga de que esta sangre pueda circular y pueda llegar a los tejidos. Por tanto, es la bomba principal que mantiene la vida. Cualquier afección del corazón literalmente afecta a todos los órganos, ya que todos dependen del riego sanguíneo. O sea que si se enferma el corazón, pues corren riesgo los riñones. Absolutamente. Y, como es natural, los pulmones y otros órganos más. Así es la bomba principal y, por tanto, el cerebro, los riñones, los pulmones, el hígado, todo va a sufrir cuando el corazón no está funcionando de manera adecuada. Doctor, la preocupación que tenemos en este programa, El Pueblo Cuestiona, es lo poco que los dominicanos, bueno, el ser humano sabe de ese órgano tan noble como es el corazón. Eso nos preocupa mucho porque a lo mejor en estos precisos momentos pues hay personas viendo este programa pero ignoran que tienen un problema cardiovascular. Es decir, no se han ocupado en tomarse la presión o un chequeo médico por muchísimas razones. ¿Usted qué sugeriría? Bueno, el componente más importante es el siguiente. El corazón hoy día como órgano es el que más se afecta en la población adulta. Y si vemos las estadísticas a nivel mundial, y la República Dominicana no escapa de eso, las afecciones cardíacas son las que causan la principal causa de muerte, la principal causa de invalidez incluso, de personas que no pueden ir al trabajo por una afección. Pero interesantemente, las condiciones que afectan el corazón son las que más conocemos cómo prevenirlas. Problemas como el cáncer, todavía hay mucha mística en términos de qué lo produce, pero el corazón sabemos exactamente cuáles son las condiciones, los hábitos que promueven enfermedad del mismo. Y por tanto, a pesar de que es el órgano que mejor sabemos cómo cuidarlo, sigue siendo la causa número 1 de muerte, enfatizando lo que usted menciona, de que realmente existe, quizás a nivel poblacional, más que desconocimiento, yo digo resistencia muchas veces a cambiar los hábitos. Yo creo que todo el mundo sabe que el ejercicio es bueno, yo creo que la mayoría de las personas saben, lo que quizás no tienen conciencia es de las implicaciones que esto tienen en términos de salud y cómo las estadísticas cada vez nos arrojan de que todos estamos vulnerables a padecer de un problema cardiovascular. Pero siempre se ha dicho, se ha difundido por todos los medios la importancia, diríamos, de evitar una vida sedentaria, de evitar el sobrepeso. Sin embargo, vemos personas con sobrepeso y es como si no le importara, como si no tuvieran deseo de vivir, como si estuvieran desafiando la muerte. Sí, mire, esto es un problema muy complejo y es un problema que se está estudiando de muchas vertientes. La alimentación, hasta cierto punto, es una especie de adicción. Y realmente cuando vemos la persona con sobrepeso y vemos los hábitos, literalmente existe un componente de adicción que hay que manejar. Pero tenemos un problema mucho que va más allá, y es que el medio no nos ayuda. Si usted se pone a ver, cuando yo digo, ok, nosotros damos mucha información sobre cómo prevenir, pero por cada campaña de prevención existen 20 promoviendo comidas.
Usted prende la televisión, Es usted verdad. ve, y todo lo que usted ve es Comida chatarra también. rica en grasa. Desde que estamos creciendo, desde que está en la niñez, el concepto de que tenemos mucha disponibilidad de alimentación se hace ya parte del día a día del ser humano, se convierte en un hábito de vida y son hábitos muy difíciles de romper cuando ya la persona llega a la adultez. Por eso hoy día se está haciendo mucho énfasis de lo que es la educación a lo más temprano posible, de que empecemos a tratar las comidas ricas en grasas saturadas, las comidas ricas en sal, como hemos tratado el cigarrillo, diciendo a las personas, mire, esto le hace daño, esto puede causarle un infarto, esto puede causar un accidente cerebrovascular, esto le puede subir la presión. Quizás en un momento dado llegaremos a eso, porque si de no hacerlo, continuará pasando lo que está pasando hasta ahora, donde prácticamente los presupuestos de naciones desarrolladas se ven agobiados por el alto gasto que tienen que hacer en lo que es el tratamiento de la enfermedad cardiovascular. En Estados Unidos son cientos de millones de dólares que se invierten todos los años en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Y como dije al principio, la mayoría de ellas prevenibles, porque son sencillamente condiciones que tenemos que tratar antes de que dé la manifestación. El colesterol, la presión, el sobrepeso, la vida sedentaria, el estrés. Todos factores controlables, todos factores que sabemos que producen enfermedad cardiovascular, todos factores que realmente, de prestarse la atención, impactarían de manera dramática la incidencia de problemas cardíacos. Todos son iguales, diríamos, vida sedentaria, sobrepeso, el estrés. ¿Cuál de esos es el que más pudiera afectar cualquier enfermedad cardiovascular? Bueno, existen enfermedades cardiovasculares diversas que tienen, cada uno de estos factores tiene un peso diferente. Por ejemplo, en el caso de la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón se debilita, la hipertensión tiene un rol muy importante en este caso. Pero en el caso de la enfermedad coronaria, por ejemplo, que es cuando el paciente tiene un infarto, tiene angina de pecho, el colesterol tiene prevalencia. El colesterol. Entonces, exacto. Depende de qué estemos enfocando. Una va a tener más peso específico que otra, pero todas son importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la hipertensión también contribuye a que las arterias se obstruyan. El colesterol contribuye a que las arterias se obstruyan y, por tanto, puede producir insuficiencia cardíaca indirectamente. O sea que todas están relacionadas, pero si vemos, cuando vemos la tabla de incidencia de qué produce cada vez, existen sí diferente importancia en cuanto a un factor de riesgo sobre otro. Lo que pasa es que nosotros siempre nos hemos quejado de que no se han hecho campañas educativas que lleguen hasta el más apartado rincón del país, porque tenemos también una clase muy pobre en República Dominicana que sale diariamente a buscar el sustento diario y en lo menos que está pensando es en la situación, diríamos, de salud y en su condición cardiovascular, sino busca cómo alimentarse, cual si fuera un ave, un pájaro del monte que sale a buscar comida. Eso es algo que nosotros vivimos y lo vemos mucho. Nosotros hacemos jornadas, sobre todo en la población rural dominicana. Y ¿ustedes hacen jornadas? Sí, nosotros tenemos una fundación que se llama Heart Care Dominicana. ¿Cómo se llama? Heart Care Dominicana. Ok. Cuidado del corazón, básicamente tenemos ya literalmente 17 años laborando. Esta es una fundación que se ocupa de... ¿Quién la preside? Yo la presido. ¿Usted la preside? Sí, yo la presido junto con un grupo de personas que me acompañan, médicos, ejecutivos, etcétera. Y literalmente en estos 17 años hemos tratado unos 16.000 pacientes entre jornadas de cateterismo, de cirugías, marcapasos, pero hacemos jornadas de evaluación. Y una de las cosas que nos llama la atención siempre, sobre todo en la población rural nuestra y población rural de escasos recursos, es pacientes que conocen su condición, sabe que son hipertensos, sabe que son diabéticos, sabe que tienen colesterol alto, pero literalmente su día a día los absorbe de una forma tal donde esto pasa a ser un evento secundario y hay que entenderlo. Cuando yo hablo de hipertensión, la hipertensión no da síntomas, el paciente se siente bien. Cuando él tiene que comprar una pastilla que tiene un costo y eso a su vez representa que quizás uno de los platos del día se afecte, pues obviamente va a preferir la comida de su familia al medicamento. Entonces, en la parte preventiva hay que hacer mucho énfasis en lo que es el tratamiento a tiempo también, porque usted puede tener un paciente que se cuide, pero si es hipertenso y no recibe el medicamento, pues obviamente va a haber un daño como si no se cuidara. Así que realmente a nivel de lo que es la población pobre, la población rural, hay un reto muy grande, no solamente de información, que estoy totalmente de acuerdo con usted, sino de cómo nosotros podemos hacer llegar a estos pacientes tratamientos efectivos de manera temprana que puedan realmente... Tratamiento. Cuando digo tratamiento, quiero decir, nosotros nos encontramos con diabéticos que muchas veces... ¿Cuándo fue la última vez que usted se chequeó el azúcar? Hace 6 meses, hace un año. Imagínense usted las implicaciones de esto.
presiones de 180, 190, el paciente caminando como si nada, porque Sin darse realmente cuenta. no se siente nada, exacto. Y usted se tomó la pastilla, "Ay, la verdad que yo me la tomo a veces, doctor, cuando yo recuerdo", porque, de nuevo, la educación, la concientización, pero también el estatus socioeconómico. No podemos quitarle importancia a eso. Y por tanto, yo entiendo que sí, que nuestro Estado debería ser garante de que estas personas que no pueden costear estos medicamentos se le provea. Porque al final le sale mucho más económico al Estado Claro. el tratamiento preventivo que cuando este paciente llega con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular, pacientes en edad productiva que pueden todavía contribuir a la sociedad en su sembradillo, en su industria de trabajo, de repente se ven invalidados por una enfermedad que fue simplemente prevenible con una pastilla, que en la mayoría de los casos puede ser muy económica. Doctor, se ha hablado siempre de que el estrés pues afecta el sueño y naturalmente el que se afecta el sueño pues pudiera eso a la postre afectar también su estado de salud, en este caso cardiovasculares, problemas. Sí, el estrés hoy día se considera como un factor de riesgo. Es importante destacar que hasta hace aproximadamente unos 10 años siempre era muy controversial. La gente decía, bueno, el estrés es muy difícil de cuantificar, cómo nosotros decimos que esto es un factor de riesgo. Yo sé cuando la presión está alta, yo sé cuando yo tengo colesterol alto, pero ¿cómo yo cuantifico el nivel de estrés y poder poner una medida? Pues bueno, se han desarrollado pruebas donde podemos cuantificar ya el estrés. Y le podría decir que en los últimos 10 años es amplia literatura que ha demostrado que el estrés es un factor de riesgo. Ahora bien, ¿cómo afecta el estrés al corazón? Bueno, pues son múltiples mecanismos. Cuando usted está estresado, usted libera hormonas, que son hormonas diseñadas para liberarse en un momento específico, pero usted lo está liberando de manera continua. Ejemplo, adrenalina. Esto sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, tiende a movilizar las grasas en la sangre, tiene efecto inflamatorio. Todo esto promueve endurecimiento de las arterias, promueve que las placas de grasa se puedan romper más fácil y producir infartos. Así que el estrés hoy día lo consideramos como un factor de riesgo muy importante. Hay estudios animales donde se demuestra, por ejemplo, que animales que usted los somete a estrés, siempre me gusta citar este ejemplo, que es un ejemplo muy práctico. Existe un monito que se llama monito rhesus, que es un monito muy agresivo, donde muchos estudios de aterosclerosis se han hecho en él. Estos monos son muy agresivos cuando ven un macho. Entonces, un experimento que se hace es ponerle un espejo enfrente y el mono se pone en guardia y pasas días en guardia pensando que es una amenaza. Cuando se le hacen estudios... Ignora que es él mismo. Exactamente. Cuando se hacen estudios días después, impresionante cómo se acelera el proceso de endurecimiento de las arterias o aterosclerosis en este mono que fue sometido a ese estrés. Producto del estrés. Producto del estrés. Wow. O sea, le pone una situación estresante, un espejo donde él se ve y él piensa que va a pelear y eso lo hace liberar adrenalina y lo mantiene en constante tensión por días y días. Lo mantiene en guardia. Exactamente. Otro ejemplo de cómo el estrés afecta el corazón es cuando hay tragedias grandes en la humanidad. Cuando usted ve, por ejemplo, situaciones como el terremoto en Japón, el terremoto en California, la tasa de infarto se triplica en esos momentos, apuntando Tenemos al muy rol... cerca el terremoto de Haití. Exactamente. El estrés en una situación de una ciudad grande, pues hay una alta tasa de población que padece de infartos, aumentan, apuntando otra vez más que el estrés es un factor importantísimo en producir infartos y en acelerar el proceso de afección cardiovascular. ¿Piensa usted, doctor, que sería conveniente que empezara esa educación, diríamos, sobre el estrés, sobre la vida sedentaria, sobre el sobrepeso, desde la escuela o desde el hogar? Porque el niño es una esponja. Absolutamente. Yo creo que ya cuando uno quiere cambiar los hábitos a un hombre de 40, 50 años que tiene toda una vida siendo un patrón, no es que no se pueda lograr, se puede lograr, pero es mucho más difícil. Es más difícil cambiar hábitos que cuando usted coge un niño que todavía no ha desarrollado, muchas veces ni siquiera el gusto, muchas veces por el tipo de alimento, nosotros inducimos a esos niños a que coman frito, a que coman cereales ricos en azúcar, a que coman los dulces. Así como podemos inducir a ese niño a que coma vegetales, a que coma ensaladas, a que coma carnes magras, a que coma frutas. Enseñarlo a comer frutas. Y definitivamente vamos a tener un perfil diferente, un perfil epidemiológico diferente. Fíjese una cosa, Marcelo, cuando hablan de por qué un país como el nuestro, de repente estamos teniendo tanta enfermedad cardiovascular, enfermedad cardiovascular en pacientes jóvenes, como el doctor González Peña mencionaba, tenemos una tasa de hipertensos jóvenes impresionante, diabéticos jóvenes, obesidad en jóvenes. En 20 años la sociedad dominicana ha cambiado de manera dramática.
El niño que anteriormente se pasaba montando bicicletas, jugando en la calle, ejercitándose, como decimos, gabeándose en la matica para coger la guayaba, okay. Hoy día se la pasa frente a una computadora, claro. jugando Nintendo o PlayStation. Vida sedentaria. Vida sedentaria y con una variedad de calorías disponibles para él. Impresionante. Entonces, claramente esto tiene muchísimo que ver con esta alta incidencia. Hemos hecho una transición epidemiológica, así se llama este término, de un país con unos visos rurales y de actividad física muy altos, a un país, como digo yo, con características de desarrollo, pero con una infraestructura de salud de país pobre. Claro. Entonces tenemos una discrepancia muy grande que cuando nos referimos a enfermedades cardiovasculares es donde realmente más impacto tiene, porque el tratamiento de estas enfermedades es muy costoso. O sea que tendríamos primero que empezar a educar a los padres. En los padres y las escuelas. Las escuelas. Ha habido movimientos y hay ya buenos estudios que se están haciendo. Incluso en Colombia hay un estudio que se está haciendo muy interesante, dirigido por el doctor Valentín Fuster, de en las escuelas poner como parte del currículum escolar lo que es la educación en salud. No solamente la parte cardiovascular, absolutamente. ¿En Colombia? En Colombia hay un proyecto piloto muy interesante y se están viendo ya resultados en los pacientitos, cómo ya llegando a la adolescencia están teniendo un perfil de riesgo mucho mejor que aquellos que no participan en este tipo de programa. Este programa consiste en docencia, es decir, donde realmente en ejercicio físico, en monitoreo del peso, donde se le crea la conciencia al niño de la importancia de la salud. Y si nosotros podemos lograr eso, pues eso nos va a garantizar mucho mejor que este paciente llegue a una edad adulta en mejores condiciones. Siempre digo, el individuo que desarrolla un infarto a los 40 años no empezó a formar esas placas a los 35, empezó a formar esas placas a los 10, a los 11, a los 12. Lo que estamos viendo ya es el tracto final de una enfermedad que ha evolucionado por décadas. Y por eso la importancia de empezar temprano. ¿Tiene algo que ver, diríamos, la sobreprotección de los padres a los hijos a temprana edad? Mira, teníamos que analizarlo. Quizás sobreprotección, yo diría, hasta cierto punto... En cuanto a la alimentación, me refiero. Yo te diría que sí, definitivamente sobreprotección en términos de que yo quiero darle a mi hijo todo lo que él quiera y de tratar de llevarlo a un nivel mejor que el que yo tuve. Muchas veces nos equivocamos y proveemos más de lo que el niño necesita. Y realmente esa conciencia de los padres es importante. Yo digo siempre, la comida dominicana es una comida que en cantidades controladas es una comida saludable. Las habichuelas son granos. Si usted la cocina bien, eso es una comida saludable. El arroz es un cereal en cantidades moderadas. La ensalada, las carnes magras. Donde lo dañamos es con las cosas fritas. Donde lo dañamos es con los dulces. Con los dulces. Y esta dieta que hemos ido occidentalizando cada vez más, americanizando, vamos a decirlo así, donde ya tenemos el hamburger, donde ya tenemos la pizza, donde ya tenemos el hot dog, donde ya tenemos las papas fritas, pues obviamente lo que hace es que contribuye a negativizar. Y uno ve muchos adolescentes hoy día que realmente no te comen comida dominicana, que lo que tienen ya es todo un perfil de comida extranjerizada. Entonces, eso nos está impactando de manera negativa, sin lugar a dudas. O sea que se hace imprescindible, diríamos, algo urgente de una educación. Absolutamente. Debemos concientizar. Yo creo que realmente, mira, el país, y esto lo digo, cuando yo hablo de responsabilidad en salud, también me gusta hablar no solamente del Estado, el individuo es responsable, la sociedad es responsable. Empezamos con el individuo, seguimos con la familia, vamos a la sociedad y terminamos con el Estado. Si hay una cosa que todos tenemos seguro es que vamos a morir algún día. Claro. Pero la otra cosa que es que nos vamos a enfermar algún día. Claro. Entonces, y no debemos provocar eso. Exactamente. A destiempo. Conseguir tener la conciencia de que está en nosotros prevenir muchas cosas. Hay cosas que no podemos prevenir, pero las que podemos prevenir debemos trabajar en eso. Entonces, en ese sentido, cuando nos referimos a campañas, claro, debería haber una mayor prioridad de lo que la salud significa en una población. Y claramente, no solamente a nivel estatal, a nivel de la sociedad. Usted ve que el individuo le presta más atención a su carro que lo que se presta a su salud. Es verdad. No, pero usted cuente con eso. Esos 5.000 kilómetros usted puede estar seguro que lo va a llevar a chequearse ese aceite, a hacerle su chequeo. Y usted le pregunta, ¿cuándo fue el último que usted se chequeó? Ah, no, yo no voy a los médicos, van y encuentran algo a uno. Esa es la clásica expresión. Increíble. No consideran que el cuerpo es menos importante que su vehículo. Ignorancia, doctor. Así es. Ignorancia. Entonces, realmente tenemos que crear conciencia, entender. Educar. La salud es el bien más preciado. Cuando se pierde no se puede obtener. Más importante que el carro y todas las cuentas bancarias y los grandes, las grandes villas. ¿Cuántas personas que no darían toda su fortuna por salud? Claro. Porque realmente no se puede comprar. Entonces usted tiene ese valor tan preciado, usted no le está dando la importancia que se merece. Lamentablemente esto trae consecuencias. Se dice que Onasi
en estado ya grave, el magnate Onassis le dijo a un equipo médico que le daba toda la fortuna con tal de que le devolvieran su salud. Y ellos le contestaron, es imposible. Es imposible. Digo, usted sabe de quién estamos hablando. Así es. Entonces, para aquellos que tienen grandes fortunas, deben pensar de que su salud va primero. En ese sentido, Ciro, cuando usted habla de grandes fortunas, yo digo, su salud va primero. Y aquí existe, lamentablemente, y esto ya vamos a hablar de cuando hablamos de la clase pudiente, o no solamente empresarial, política, mucha apatía en cuanto al sector salud. Me explico. Vámonos a las grandes sociedades, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Europa, y usted se va a dar cuenta que los principales centros médicos de estas sociedades, ¿quiénes los patrocinan? La clase empresarial. Usted entra a cualquier salón en un hospital norteamericano, lo que usted que va a ver son las placas, las placas de donantes de personas que aquí eso no existe. Y eso es una apatía que es tonta, porque realmente yo puedo coger un avión cuando tengo tiempo. Pero para mi interés es que aquí se desarrolle centros hospitaleros de alto nivel y que tengan las condiciones para tratar a la población, porque yo vivo aquí. Claro. Entonces realmente esa apatía es a todos los niveles. Desde el más pobre, que como le decía al principio, no compra la pastillita porque entiende que eso no es tan importante como su comida, hasta el más rico que entiende que porque tenemos una fortuna podemos siempre irnos fuera y descuidamos un poquito lo que sería poder apoyar los sectores de salud dominicanos que al final repercuten en uno mismo. Claro. Y se dan casos, por ejemplo, y yo lo pongo porque lo he visto, lo he vivido, de personas que tienen problemas, diríamos, cardiovasculares, o sea, tienen un problema serio en su salud. Y usted lo ve fumando y tomando como si no estuvieran absolutamente nada. Y si uno le dice algo, de algo hay que morir. Sí. Bueno, pero yo creo que es una irresponsabilidad. Venga de quien venga, de verdad, de algo vamos a morir. Bueno, pero que sea cuando Dios quiera, no cuando tú lo, no cuando tú lo provoques. Doctor, en el caso específico de las ECDIA, ¿quién está más propenso a sufrir de problemas cardiovasculares? Diríamos las personas de color, la persona blanca, ¿en qué país o en qué parte del mundo hay más personas afectadas de problemas cardiovasculares? Bueno, sí, cuando vemos el factor raza, el paciente de raza negra tiene un perfil cardiovascular un poquito más tendente a sufrir de presión alta. Y ¿por qué, doctor? Esto, bueno, ahí hay teorías. Y una de las teorías es que en el caso de las personas de color, nosotros que tenemos ese gen, básicamente. El negro detrás de la oreja. Exacto. Venimos de climas muy cálidos, donde realmente el metabolismo de la sal era diferente. El calor hacía que el individuo tuviese que comer más sal y para mantener los fluidos corporales balanceados. Y esa genética de esa evolución se ha trasladado a una sociedad moderna donde en este caso ya con esa, bueno, para conversar, ese mismo individuo, nuestros antepasados que comían más sal pero también hacían mucho más ejercicio, tenían que activar más, pues había una compensación. Hoy día esa misma predisposición a que la sal, cuando se retenga, suba la presión en un medio donde realmente no tenemos las adversidades de nuestros antepasados, pues obviamente contribuye. Pero eso es una teoría, eso es un poquito difícil de mostrar, pero es algo que sí que se ha establecido. Cada grupo étnico tiene problemas diferentes. En el caso de la raza negra, como dije, tiene más tendencia a hipertensión, tiene más tendencia a insuficiencia cardíaca y sí parecería haber una mortalidad temprana. Ahora bien, hay un pequeño sesgo en eso. Cuando uno ve los estudios, por ejemplo, en Estados Unidos y ve una mayor mortalidad en pacientes de raza negra, lamentablemente también tiene que tomar en cuenta que estos pacientes, la mayoría, tienen un nivel socioeconómico más bajo y tienen un nivel de prevención y de acceso a salud un poquito menor que aquellos pacientes de raza blanca. Eso, cuando vamos a pacientes de raza blanca que viven en sus estados socioeconómicos bajos, pues también hay una mortalidad un poquito más alta. Así que aún en países desarrollados, el pertenecer a la clase pobre predispone a mayores problemas, porque no hay una atención a tiempo, porque no hay un chequeo temprano, porque no hay detección probablemente y no hay un seguimiento adecuado, lo que se traduce en una mayor mortalidad. Así que sí, hay una diferenciación. En el caso de los hispanos no lo podemos considerar como raza, pero realmente los mexicanos americanos, por ejemplo, tienen que padecer más de diabetes. Eso es algo que está bastante establecido. En el caso de los mexicanos, sí. Hay una mayor tasa de diabetes, mellitus, y de hecho tiene que ver mucho con sus hábitos alimenticios, pero claramente la diabetes es muy prevalente. En el caso de nuestra etnia, que seríamos lo que le llaman hispanos caribeños, pues sí hay una tasa bastante elevada de hipertensión arterial.
hay una tasa bastante elevada de diabetes y realmente tenemos una alta tasa también, obviamente, de enfermedades cardiovasculares como consecuencia de esto. Se ha dicho de que la mujer, mujer y hombre, hombre y mujer, el hombre pues es más proclive a sufrir de enfermedades cardiovasculares que la mujer. Quisiéramos una respuesta suya en torno a esto y a qué se debe después que cumplamos con nuestros compromisos comerciales. Pausamos. Continuamos, amigos, con este programa El Pueblo Cuestión y la Salud, con la narradora presencia del doctor don Pedro Ureña. La pregunta nuestra, hombre-mujer, ¿cuál de los dos es más proclive a sufrir de problemas cardiovasculares y morir? Pero además, en el caso de la juventud, usted que está manejando esto, ¿qué tipo o entre qué edades ya están visitando al cardiólogo con problemas y si ustedes lo detectan a tiempo, la juventud? Sí. Pues en cuanto a la primera pregunta, una pregunta muy importante. Tradicionalmente siempre se consideró que la enfermedad cardiovascular era una enfermedad del hombre. Del hombre. Del hombre. Pero ¿qué ha pasado? A medida que la población va envejeciendo, recordemos que la población por encima de 65 años es la población de más rápido crecimiento en las últimas décadas en el mundo, estamos viendo un giro. Y en los últimos 20 años se ha empezado a ver una mayor mortalidad de mujer, paradójicamente, que en el hombre en cuanto a enfermedad cardiovascular. Se atribuye a dos factores. Número uno, a que la mujer ya está llegando a una edad mucho más avanzada y por tanto estamos viendo más enfermedad cardiovascular, pero también a que la mujer ha cogido una participación mucho más activa en la sociedad. Y aquí viene el factor estrés. Ya la mujer no es la mujer que se quedaba en la casa tranquila y que tenía una vida quizás más placentera, hay una mujer que tiene que trabajar, que tiene niveles de estrés altos, que hay una alta tasa de fumadoras y por que atender tanto, a los hijos, que exacto, atender al esposo. de hecho lleva doble estrés, porque Claro. tiene muchas veces el estrés familiar y el estrés mucho más que el hombre. Entonces, claramente parece que esto está teniendo un impacto. Y hace unos años para acá se ha venido haciendo una campaña en la Asociación Americana del Corazón de tratar de concientizar a las mujeres sobre la importancia de la enfermedad cardiovascular, porque hay un factor añadido. La mujer no piensa en el corazón, la mujer sabe que tiene que hacer su no mamografía. piensa en el corazón. Sabe que tiene que hacer su mamografía. Piensa más en el cáncer. Su Papa Nicolau, su densitometría, pero muchas veces usted le pregunta cómo está su colesterol y lo desconoce, o sea, no tiene esa conciencia. Esa costumbre. Gracias a que se ha hecho una buena campaña en prevención de cáncer de mama, usted puede estar seguro que ese chequeo de su mamografía está a la orden del día. Que no es igual el hombre con la próstata. Exactamente. Y por tanto, hoy día se está tratando de hacerle más conciencia de que sí, usted tiene que hacer sus evaluaciones igual que el hombre, su prueba de esfuerzo, saber cómo está su colesterol, saber cuál es su presión arterial, porque hoy día estamos muriendo más mujeres que hombres. Entonces, otro aspecto importante con la mujer es que lamentablemente la mayoría de estudios que se hicieron en cuanto a activa participación y curación de enfermedad cardiovascular, con cirugías, con angioplastía, se hicieron más en hombres. Por tanto, la data en las mujeres no es tan consistente y eso también representa un reto desde el punto de vista del tratamiento. Y cada día surgen más estudios enfocando el abordaje de la enfermedad cardiovascular en la mujer. En cuanto a la segunda pregunta de la edad de los pacientes, realmente para mí esa es una de los problemas más preocupantes que yo veo en mi práctica diaria y que cuando veo las estadísticas también más me preocupa. Hace 20 años, y cuando yo estuve en la escuela de medicina, si usted tenía un paciente joven con presión alta, eso era una anomalía tan grande que nos obligaba a hacer una serie de investigaciones para ver si el paciente tenía problemas de los riñones, o si era un problema hormonal, o si era un problema, porque no había razón para que un joven... O hereditario. Pero era muy raro que a los 20 años usted tuviera hereditario ya mal participación. Podía tener problemas vasculares, o sea, pero era una anomalía. Lamentablemente, hoy día, don Hercilio, esa es la regla. Yo creo que la mayoría de pacientes jóvenes que me llegan a mi consultorio hoy día me llegan por presión alta. Por lo que hablábamos de presión alta. Presión alta. Wow. Una cantidad impresionante de presión alta. Hipertensos jóvenes. Pero esto no estábamos viéndolo aquí. En el último reporte de la Asociación Americana del Corazón, en Estados Unidos, la tendencia en los últimos 10, 15 años ha sido que una de las poblaciones de mayor crecimiento, que se refiere a presión alta, es la población joven. Estamos hablando de adolescentes o en los años 20 tempranos. Eso es muy preocupante, porque la enfermedad hipertensiva es una enfermedad cuyo daño vascular depende del tiempo. A mayor tiempo que yo tengo presión alta, pues más chance hay de que mis riñones, mi corazón, mis arterias se afecten. Así que un individuo que empezó a los 20 años va a tener manifestaciones a los 40 que anteriormente hubiésemos esperado a los 70. Y hablamos ahí de la edad vascular. Estamos envejeciendo las arterias de manera más temprana debido a la presencia de estas enfermedades o condiciones que aparecen mucho más temprano en la vida. Doctor,
¿Es hereditaria las enfermedades del corazón? Hay un factor hereditario importante, pero es una herencia que le llamamos multifactorial. ¿A qué me refiero con esto? Multifactorial. Exacto. Yo puedo tener una predisposición a hipertensión, pero yo voy a controlar o acelerar eso dependiendo de mi estilo de vida. En otras palabras, se estima que un 33% de la hipertensión es hereditaria. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría... Un 33. Un 33. Un 33. Un 33. Y no es muy elevado eso. No, realmente eso es lo que se ha reportado. Quiere decir que el 67 es ambiental. O sea, ambiental. Ambiental. O sea, ahí tiene que ver la dieta, ahí tiene que ver el consumo de sal, ahí tiene que ver el peso, el el cigarrillo, el vida sedentaria. Todos estos factores que promueven hipertensión. Así que yo puedo tener mi papá hipertenso, mi mamá hipertensa, pero si yo me cuido, si yo hago ejercicio, si yo mantengo un peso adecuado, pues es mucho más probable que yo pueda controlarlo. Y si la desarrollo, va a ser una hipertensión probablemente mucho más fácil de controlar con un medicamento, con dosis bajas, versus yo tengo la herencia, no me cuido, desarrollo hipertensión temprana y requiero múltiples medicamentos para poder controlarla porque lamentablemente el factor ambiental está pesando mucho. En verdad que escuchar las opiniones de una figura como usted, conocida, respetada en República Dominicana, yo creo que debe ser tomada muy en consideración o muy en cuenta por el pueblo dominicano, por las autoridades, en fin, por todo el mundo, porque aquí ni él ni yo nos estamos beneficiando en lo más mínimo con nada, a no ser queriéndole servir al pueblo. Es decir, usted deja su consulta para venir al pueblo cuestiona, hablarle al pueblo, porque a usted le preocupa la situación que en estos momentos pues está padeciendo el pueblo dominicano, o como otros pueblos, y lo que queremos llevar un poco de concienciación al pueblo. Sí. Y yo creo que y esto es en cierta medida un reto más que un reto, un llamado a los distintos medios de comunicación a que aportemos algo a la salud. A usted en particular, porque yo digo, bueno, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo trabajo, pero a usted en particular le tengo que felicitar y decirle que respeto mucho lo que hace. Yo le decía al principio que yo recuerdo siempre desde niño ver su programa y siempre Silvio Veloz, usted es una figura, y la verdad que usted tome su tiempo para llevar esta información, pues eso es algo loable y necesitamos cada vez más de esto, porque realmente sí, la información, la educación es la clave de poder impactar lo que es la enfermedad cardiovascular. Y como dominicanos nos sentimos hasta cierto punto responsables. Yo digo, cada uno en su área tiene que tratar de contribuir a ser una mejor sociedad, a ser un mejor país, a cambiar un poquito el panorama. Y este tipo de esfuerzo, pues obviamente, contribuye a eso. Sí, hace unos días me dijo una persona que por qué yo traía tantos médicos, y yo le dije claramente, digo, yo prefiero llevar más médicos que políticos al programa, por muchísimas razones, porque lo he entrevistado a todos los políticos, a todos han pasado por mis manos, y creo que ya debo aportar un poco, algo mejor, diríamos. Cuando traemos un médico aquí, de seguro que algo sacamos. Y si usted y yo hoy, con esta comparecencia suya, logramos que un dominicano salve su vida, habremos llenado nuestro objetivo, nuestro cometido. Así es. Es decir, si logramos educar a alguien y que a la postre se convierta en una cadena, en un ente multiplicador, con eso le estamos prestando un gran servicio al pueblo y estamos satisfechos nosotros. Doctor, en el caso específico de las personas, en este caso los citadinos, los campesinos, en fin, ¿cuál tiene mayor posibilidad de sufrir de problemas cardiovasculares? Es muy importante la pregunta. Cuando hablamos de estilo de vida, realmente el estilo de vida del campesino es menos propenso a padecer enfermedad cardiovascular por razones que tienen que ver con la actividad física, tiene que ver muchas veces con la misma alimentación y hasta cierto punto tiene que ver con el estrés. Sin embargo, tengo que referirme a un aspecto que es muy importante y es lo que es la pobreza en el campo nuestro y la falta de acceso a lo que serían medios diagnósticos adecuados. Ahí tenemos que decir, bueno, si tomamos esa variable en cuenta, entonces la cosa puede cambiar un poquito. Porque usted tiene comunidades aquí donde literalmente usted va y hay un dispensario médico, pero en ese dispensario médico no hay ni para siquiera hacer un electrocardiograma, mucho menos checar un colesterol, un chequeo. Entonces, ¿cuál es el rol de ese dispensario? Entonces, este es un individuo que sencillamente por estar en el campo tiene un factor que lo predispone a que no se detecte su enfermedad a tiempo y que por tanto no pueda tratarla de manera adecuada. Así que estilo de vida definitivamente mucho más saludable en el campo, pero en la República Dominicana
Nuestra zona rural está muy descuidada en el punto de salud y sobre todo en lo que se refiere al corazón. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Presentamos un trabajo hace 2 años en el Congreso Norteamericano de Cardiología con más de 7.000 pacientes evaluados en nuestros campos y lo que encontramos fue asustante. ¿A qué me refiero con asustante? De los hipertensos que evaluamos, y estamos hablando de una población de hipertensos que eran 3.000 y tantos, literalmente más del 50% de ellos no estaban controlados. Pero peor aún, un 16% de ellos no reciben ningún tratamiento. Eso es en nuestros campos. 16%. 16%. Sabiendo que eran hipertensos. No vamos hablando de los que no conocían. Había como un 38% que no sabía que lo eran. Pero de los que sabían que eran hipertensos, ya habían sido diagnosticados, un 16% no tomaba nada. Usted pregunta por qué. Bueno, entonces ahí vamos. Como usted me dice, bueno, el campesino sí. Estilo de vida, comida, estrés, duerme mejor. Pero lamentablemente necesitamos una mejor infraestructura para ese porcentaje que requiere atención médica, pueda tener una atención de calidad, preventiva, temprana, que es lo que va a llevar a evitar problemas. Las ciudades tienen como un efecto denominador el estrés. Usted salir a la calle es estresante. Y si tomamos ese factor en cuenta, pues obviamente el citadino va a tener mucho más tendencia a enfermedad cardiovascular. Probablemente la dieta es también un poquito más cargada. Pero tenemos una variable y es que usualmente en las ciudades hay un poquito más de acceso a centros médicos. Aún en el mismo sector público es más fácil para una persona ir a un hospital con todas las carencias que puede tener que un campesino en una zona rural. Pero hay algo peor, doctor. Según los datos, los principales especialistas están concentrados en la capital y en Santiago de los Caballeros. Absolutamente. Hay localidades donde no hay, creo que un cardiólogo tal vez, puede existir. Sí, Tienen que trasladarse a las grandes ciudades. Y eso es un punto donde creo el doctor Díaz Álvarez del Instituto Cardiológico presentó un trabajo muy interesante. Creo que fueron un 85% de los cardiólogos dominicanos están concentrados en San Pedro, Santo Domingo y Santiago. Era algo así. 80%. El 80%. Ahora bien, Wow. usted dice, bueno, pero ¿qué responsabilidad de los cardiólogos? Sí, pero lamentablemente vamos a poner ahora el otro. ¿Qué hace un cardiólogo en una comunidad donde no tiene absolutamente ninguna herramienta con que trabajar? El rol del cardiólogo y de un médico general es exactamente el mismo. O sea, porque si yo no tengo ni siquiera un electrocardiograma para poder interpretar algo, ¿qué hace un cardiólogo en una comunidad? ¿Me explico? O sea, que para poder llevar ese cardiólogo a las comunidades donde se podía, hay que crear la infraestructura. Claro. Hay que crear las condiciones para que realmente su especialidad pueda ser aplicada de manera adecuada. De lo contrario, va a ser exactamente igual que un médico general, tomar la presión, escuchar el corazón y recetarle lo poco que pueda tener disponible. ¿Usted me entiende? O sea que el problema es más complejo que sencillamente el que se quieren concentrar en un sitio. Es que no hay condiciones en nuestros campos muchas veces para que estos cardiólogos puedan ejercer de manera adecuada. Que no solo es de los cardiólogos a nivel, sino también los principales especialistas en distintas ramas tienen la misma situación. Y ahí vamos, priorizar la salud. Nuestra inversión en salud, y sé que se están haciendo esfuerzos para mejorarlo, todavía sigue siendo una de las más bajas de América Latina. Una de las más bajas. De las más bajas de América Latina. Nosotros tenemos solamente Nicaragua, Haití y si creo, no me recuerdo, en la última evaluación que vi, Honduras. Luego de esto, estamos en lo más bajo. Entonces no estamos hablando de países desarrollados, estamos hablando de países latinoamericanos con realidades similares a nosotros, muchas veces con menos potencial que nosotros, con una inversión mucho mayor en salud. Y eso deja mucho que desear y volvemos al concepto de la apatía que existe hacia lo que es, a lo que todos vamos a padecer. El mismo congresista, el senador, que no apoya una moción para invertir más en salud, no se da cuenta que eso se está afectando a sí mismo a largo plazo. De una forma u otra se está afectando a sí mismo. Así que realmente tenemos que invertir en infraestructura, en formación de profesionales, en concientización de la población. O sea, son muchos los renglones que aquí debería haber una política mucho más orientada hacia eso y que pueda traducirse en mejoría de la salud dominicana. Qué lamentable, doctor. El tiempo está por finalizar. Nos quedan 3 minutos que se lo vamos a dar a usted para que usted se dirija al pueblo dominicano y olvídese del Silvio Veloz. Bueno, realmente, una vez más, gracias por la grandísima oportunidad que me confiere. Gracias a usted, doctor. Si quisiera expresar algo, vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. La salud es el bien más preciado que tenemos. Pero también tenemos una responsabilidad, como dije anteriormente, como individuo, como familia, como sociedad, como Estado, a mejorar la salud de los dominicanos. Realmente todo el esfuerzo debe estar dirigido hacia la parte preventiva, pero también debemos dirigir todo el esfuerzo a crear la infraestructura donde la parte curativa realmente no sea una utopía, un sueño de que tenemos
que emigrar para tener una atención de salud. Podemos tenerla en nuestro país si las condiciones se crean y se forma el personal de manera adecuada. Y finalmente, doctor, hasta hace poco tiempo, y creo que eso ha ido desapareciendo, cualquier persona pudiente, diríamos, frente a cualquier evento de salud, tomaba un avión y se iba del país. Actualmente existen, diríamos, en los grandes centros médicos, entiéndase Sedimat, Corazones Unidos y otros centros más, las condiciones como para que una persona no tenga que salir al exterior rápidamente en un avión privado. Porque sí, creo que ustedes mismos tuvieron que ver con la operación del Cardenal cuando se presentó aquella crisis. Ya definitivamente las cosas han mejorado mucho en nuestro país y sí tenemos mejor infraestructura, tenemos el equipamiento muchas veces comparable con los mejores centros, pero sí tenemos que reconocer que todavía lamentablemente sigue siendo un acceso muy limitado. Si nos vamos a lo que es la población y el acceso de un alto porcentaje de la población ha mejorado, pero todavía deja mucho que desear. Así que sí, se ha mejorado esto. Sin embargo, todavía el turismo de salud emigrando de República Dominicana hacia afuera es extremadamente alto. El problema con eso, como yo digo siempre, es que existen condiciones que te permiten hacer eso, pero hay muchas que no. O sea, coger un avión, en el mejor de los casos, son 6, 8, 12 horas para tú organizar todo para poder llevar a tu paciente. Hay condiciones que no nos permiten eso. Por eso es nuestra responsabilidad de mejorar las condiciones aquí donde vivimos. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona. Hoy nos honró con su presencia un hombre que yo estaba detrás de él hacía mucho tiempo para esto, justamente, para coadyuvar con la educación del pueblo dominicano, como lo es el doctor don Pedro Ureña, reconocido cardiólogo de República Dominicana. Un hombre que los dominicanos tenemos que sentirnos, y no lo hago con ánimo de halagarlo a él, sino que es así, sentirnos orgullosos de tener un hombre con su capacidad y que por sus manos han pasado tantas figuras importantes, tanto de aquí como del exterior. Para quien les habla, el Silvio Velo, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos de aquí y del exterior. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, Silvio. Hasta la próxima.